Hechos paranormales que no podrás creer. Darkidi. Son las 3:15 de la mañana del 13 de noviembre de 1974. Un hombre de 23 años, Ronald DeFeo Jr., más conocido como Butch, se despierta y, rifle en mano, ejecuta a toda su familia. Sus padres, 2 hermanas y 2 hermanos, todos murieron boca abajo en la cama, como si ninguno hubiera sido despertado por el sonido de los disparos y ninguno hubiera sido drogado. Era como si una fuerza sobrenatural hubiera silenciado de alguna manera el arma y mantenido a las 6 víctimas en trance, hasta que su destino quedó sellado. Así arrancan la mayoría de las más de 30 películas de terror inspiradas en el parricidio del barrio neoyorquino de Amityville en Long Island, desde la original y más famosa de todas ellas, The Amityville Horror, 1979, para luego seguir y contar la historia de cómo otra familia que se mudó a la casa luego experimentó fenómenos paranormales. Estas películas suelen llevar el eslogan basadas en hechos reales, porque sorprendentemente tienen cierta base en la realidad. La sentencia judicial original del caso, dictada en 1975, no hacía mención explícita a los espíritus malignos, pero sí consideraba verosímil la historia. En su libro de 2002, La noche en que murieron los DeFeos, Reinvestigating the Amityville Murders, Rick Osuna repasa las irregularidades que rodearon el caso, los obstáculos que encontró el equipo de la defensa para acceder a las pruebas que no habían sido presentadas y las prisas por parte de las autoridades en cerrar al culpable, incluso antes de obtener una versión coherente de los hechos. Osuna lleva años abogando por la reapertura del caso. Su objetivo no era ver exonerado a Butch DeFeo, quien confesó el crimen y murió bajo custodia en marzo de 2021, a la edad de 69 años, sino que se estableciera su verdadera participación en el asesinato de su familia. Ha habido interrogantes sobre la culpabilidad de DeFeo desde el momento de su arresto, dado que las autoridades en ese momento estaban convencidas de que el crimen tuvo que haber sido cometido por más de una persona. En sus conclusiones, Osuna sostiene que DeFeo mató a sus padres, Ronald y Lucy DeFeo, con la ayuda de un amigo, pero que sus hermanos menores fueron asesinados por su hermana Dawn, de 18 años, quien luego recibió un disparo de DeFeo después de presenciar la atrocidad. Creo que Dawn estuvo involucrada y simplemente decirlo me entristece, porque estamos hablando de una niña dispuesta a todo para salir de casa y escapar de sus padres, dice Osuna vía correo electrónico. La autora, entre otros argumentos, señala la declaración jurada firmada en 1974 por el novio de Dawn, con quien ella quería mudarse a Florida pese a la desaprobación de sus padres. También sostiene como prueba una canción supuestamente cómica escrita por Dawn algún tiempo antes, la noche en que murieron los DeFeo. También el título de su libro, en la que fantaseaba con el asesinato de su familia. La segunda mitad del libro de Osuna se centra en reconstruir la vida familiar de los DeFeo, desde su llegada al 112 de Ocean Avenue en Amityville, que compraron en 1965. Aunque la prensa sensacionalista puso mucho énfasis en el cartel de High Hopes de Ronaldo DeFeo, había colgado en la entrada de la casa como símbolo de la prosperidad que buscaba. El número 112 de Ocean Avenue estaba lejos de ser una casa idílica, según los vecinos y conocidos que entrevistó Osuna. El horror doméstico descrito al autor se centró en el carácter violento de Ronald DeFeo, quien abusó de su esposa e hijos. Además, la familia estaba directamente vinculada al crimen organizado a través del padre de Lucy DeFeo, Michael Brigant, Sr., quien era asociado del jefe de la familia criminal Gambino, Carlo Gambino, según Butch DeFeo, que trabajó junto a su padre en el concesionario Brigante, y su novia ya estaban más que familiarizados con la muerte, ya que tuvieron que deshacerse de los cadáveres en nombre de la mafia. Aunque el comportamiento errático e imprudente de Ronald DeFeo había hecho que los ojos de los mafiosos se posaran en él, Osuna descarta su implicación en la masacre de Amityville, ya que el asesinato de niños viola el código de la mafia italiana. En la reconstrucción de los hechos expuesta en su libro, los hechos suceden el 12 de noviembre, luego de una violenta discusión en la que Ronald DeFeo ataca a su esposa y a varios de sus hijos, dejando a su hijo menor de 9 años con el cuerpo ensangrentado. Dawn,
Dawn, por su parte, intentó defenderse con un cuchillo, convencida de que su padre los mataría a todos si no actuaban primero. Dawn persuade a su hermano mayor, Butch, para que mate a Ronald durante la noche. También alienta el mismo destino para su madre, Louise, quien, a pesar de ser también víctima de su abuso, Dawn la considera más allá de toda esperanza, ya que siempre estuvo incondicionalmente del lado de Ronald. En lo que no se ponen de acuerdo es en sus hermanos menores. Butch DeFeo le ordena a Dawn que vigile sus dormitorios mientras él y, según la versión de los hechos de Ozuna, su amigo Bobby Kelske acaban con Ronald y Louise. Dawn argumenta que no pueden dejar testigos y que sería un crimen que los niños más pequeños crecieran con tal trauma, por lo que decide matarlos también. Butch, horrorizado por lo que sucedió, toma el asunto de Dawn en sus propias manos y se convierte en el único DeFeo superviviente. La mayor parte del libro de Ozuna proporciona una gran cantidad de documentación y datos que, como mínimo, arrojan dudas sobre el rigor con el que se llevó a cabo el juicio y cómo se trataron las pruebas. Por ejemplo, en las fotografías de la escena del crimen que se reproducen en el libro, se pueden ver manchas de sangre en lugares que no cuadran con la historia de los DeFeo. Fueron asesinados todos en sus camas, lo que sirve para respaldar la versión de los hechos de Ozuna. Ozuna también destaca el hallazgo de una bala de diferente calibre al rifle Marlin que Butch descartó tras la masacre en el dormitorio conyugal. Sin embargo, es en la crónica de anomalías que hace Ozuna durante el juicio donde el caso Amityville comienza a tratar fenómenos paranormales. Un indicador útil de la brutalidad policial impuesta durante esa época en el condado de Suffolk es la astronómica tasa de confesiones durante los interrogatorios, 95% en comparación con, por ejemplo, 35% en el Bronx o 20% en el condado de Kings, Brooklyn. Ozuna sostiene que la confesión de Butch DeFeo, alcohólico y heroinómano, afirmando que él era el único culpable, fue obtenida bajo tortura. Los distintos jueces que intervinieron en el proceso rechazaron toda prueba en ese sentido. El fiscal y la policía admitieron en varias ocasiones que el crimen había requerido a 3 personas, y otra investigación independiente realizada por el detective de policía retirado Herman Reyes llegó a la misma conclusión. Sin embargo, el interés de los medios de comunicación por el caso y las ambiciones personales y políticas de quienes estaban del lado de la ley prescribieron una justicia rápida, incluso si eso significaba presentar versiones oficiales inconsistentes de lo ocurrido. Reinvestigando los asesinatos de Amityville no está diseñado de ninguna manera para servir como portavoz de Butch DeFeo, a quien el autor describe como un mentiroso. Cualquier cita directa de DeFeo siempre es verificada o desacreditada por otras fuentes cuando no hay evidencia que la respalde. Las últimas revelaciones que han surgido son las de su esposa en el momento del crimen, Geraldine DeFeo, con quien tuvo una hija. DeFeo presentó una demanda contra Ozuna y su exmujer por difamación tras la publicación del libro y negó haber sido entrevistado alguna vez por el autor, pero perdió el juicio. Butch quería dinero y regalías. Francamente, no pensé que debía sacar provecho de su papel en los asesinatos, dice Ozuna a El País. Geraldine no participó en la extorsión y se negó a recibir dinero, por lo que Butch también negó haber sido su esposa. Al final, con la excepción del abuso, Butch terminó convirtiéndose en su padre en la forma en la que trataba a quienes lo rodeaban. Butch DeFeo no fue la primera ni la última persona en ver la terrible pérdida de 6 vidas humanas como una oportunidad de negocio. Su abogado, William Weaver, desesperado porque se le había negado repetidamente el acceso a las pruebas en un black digno de la serie Better Call Saul, participó en la organización del infame complot demoníaco en la casa de Amityville. Esto es todo. Si el video te gustó, por favor dale like y suscríbete. Dale a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.